Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme agrado de presentarles a Héctor Tesey, capitán retirado, veterano de guerra en Malvinas y docente de la UNDEF. Muchas gracias, Héctor, por tu tiempo, por tu predisposición. Hola Francisco, buenas tardes a todos, buen día, no sé cuándo sale, pero hola a todos. No, gracias a vos por la invitación y gracias por volver a tocar tema Malvinas. Bueno, por favor, nuevamente gracias a vos. Bueno, Héctor, comienzo por preguntarte entonces, ¿dónde estabas vos previo a que te convoquen para ir a la guerra? ¿Cómo estaba haciendo tu vida? ¿A qué te dedicabas? ¿Y cómo fue ese momento cuando bueno, llegaste a las islas y tu despliegue en definitiva allí en el archipiélago durante el conflicto? Mira, en 1982 yo era oficial del ejército con el grado de teniente primero y estaba destinado en el Instituto de Formación de Oficiales, que es el Colegio Militar de la Nación. Allí yo me desempeñaba como oficial educador del curso de cuarto año. Se cursan 4 años para acceder al grado de subteniente, que es el primer grado en el escalafón de oficiales. Y no en aquella época, pero sí ahora, además se accede a un grado universitario que es una licenciatura en conducción y gestión operativa. En aquella época todavía eso no estaba vigente. El asunto es que el 2 de abril del 82 yo me dirigí al colegio militar para tomar un servicio que se llamaba y se llama oficial de semana, es decir, el oficial que está a cargo toda la semana con los cadetes. Y bueno, la alegría y la sorpresa y un poco el impacto que significó escuchar en la radio que las Fuerzas Armadas se habían recuperado, como decía aquel comunicado, si no me equivoco, al patrimonio nacional los archipiélagos de Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Y la verdad que fue realmente una sorpresa, porque no teníamos la menor idea de que eso podía llegar a ocurrir. Había en esa época un director ya fallecido, un general de apellido Lucena, que hizo una reunión con los oficiales ese mismo 2 de abril al mediodía, y más allá de bueno, del beneplácito y de lo que significaba realmente esto después de tanto tiempo, este hombre fue muy objetivo, muy claro, pero nos dijo que no nos pongamos tan contentos porque esto podía presagiar un futuro no solo incierto, sino con una guerra o con un conflicto por delante. Y la verdad es que no se equivocó el hombre en sus palabras, también nos confesó que él no sabía nada, igual que nosotros, y que se enteró por las radios de esa mañana. El asunto es que eh, a los pocos días, el 7 de abril, se recibió la orden del comando en jefe del ejército de que los subtenientes, de que los cadetes de cuarto año, mejor dicho, no del último año, entre los cuales yo tenía 28 o 27, no me acuerdo exactamente, alumnos, iban a ser promovidos a la jerarquía de subtenientes en comisión y movilizados a las unidades de cada una de las armas en relación a esta emergencia o a esta situación así emergente, mejor dicho, que estaba viviendo. El punto es que los cadetes se transformaron en subtenientes de la noche a la mañana. Esa es la promoción 113 del Colegio Militar, y fueron destinados a unidades de sus respectivas armas. Yo me quedé sin mis cadetes y también fui movilizado a una unidad de artillería. Yo soy de artillería, y me tocó en suerte llegar al grupo de artillería 3, cuyo asiento de paz era en Paso de los Libres, junto a 5 de esos cadetes alumnos míos hasta el día anterior. Llegamos allá, salimos el 8 de abril de Buenos Aires y llegamos el mismo 8 a la noche. Fuimos reasignados a destinos internos dentro del grupo de artillería. Un grupo de artillería es una unidad de artillería que tiene en su cuadro de organización de paz dos subunidades que se llaman baterías, cada una tiene 6 armas de tubo que pueden ser cañones u obuses. En aquel momento el grupo tenía 2 baterías, o sea, tenía 12 obuses, pero en caso de conflicto debía ser remontado ese cuadro de organización de paz a 3 baterías, es decir, a 18 obuses. Con lo cual
estaba faltando personal para conformar esa tercera batería. Así que fui destinado a esa tercera batería. Como segundo, el jefe era otro oficial movilizado, el teniente primero Iparraguirre. Yo era el oficial de batería, y el tercero era el teniente Ramos, a la postre, teniente primero post-mortem, Alberto Ramos, que cayó en el combate del Monte de Longban. La particularidad de esa tercera batería era que éramos todos movilizados, personal de oficiales y suboficiales. Había soldados que eran de la unidad, soldados viejos, soldados que habían sido convocados de la clase 62. Felizmente esos eran soldados que conocían perfectamente el manejo del obús y que tenían un conocimiento acabado de la vida militar y del personal del cuartel. Así que ese fue un punto muy favorable cuando debimos entrar en combate en las islas en junio del 82. El tema es que el mismo 9 de abril estábamos arriba de un tren rumbo a Buenos Aires. ¿Por qué a Buenos Aires? Porque nuestro destino final iba a ser al sur, no sabíamos exactamente a dónde, pero sabíamos que seguíamos más al sur de Buenos Aires, y además porque en Buenos Aires se nos iba a agregar el material de la tercera batería, es decir, los 6 obuses para completar los 18 que debía tener la unidad. El tren era un tren importante, era un tren que transportaba en aquel momento alrededor de 100 vehículos, más los 12 obuses, más la munición, más alrededor de 400 y pico, casi 500 hombres entre oficiales, suboficiales y soldados. Es decir, era un tren militar importante. El jefe de todo ese contingente, reitero, el grupo de artillería 3, era el entonces teniente coronel Martín Balsa, que después fue jefe del Estado Mayor General del Ejército del presidente Carlos Menem durante muchos años. Y bueno, llegamos a Buenos Aires, se nos unió, mejor dicho, nos entregaron el material de 6 obuses, se nos unió algún personal más de cuadro, y seguimos en tren, en otro tren, porque cambia la trocha de la Mesopotamia, es distinta a la trocha del sur del país, así que cambiamos de tren y seguimos hasta Ingeniero White. Ingeniero White queda al sur de Bahía Blanca, es un puerto cerealero, próximo a la base naval de Puerto Belgrano y a la base aeronaval de Comandante Espora, y allí Balsa recibió la orden de seleccionar 200 y pico de personas, es decir, la mitad del personal que íbamos arriba del tren, más o menos, porque la unidad iba a cruzar a Malvinas. Así que Balsa eligió gente que se quedaba y gente que cruzaba, y además con una seria limitación de transporte, no solo de personal, sino de material, es decir, se iba a transportar la mitad de la gente que normalmente atiende un grupo de artillería, se iban a transportar los 18 buses, se iban a transportar algunas cocinas, no muchas, algunos aguateros, y ningún vehículo. Después terminó transportándose un Jeep Mercedes-Benz, pero pensamos que lo que dije al principio, alrededor de 100 vehículos para transportar un grupo de artillería, y cruzamos por avión un Jeep, 2 cocinas y 2 aguateros, más los 18 buses, y la mitad del personal, es decir, íbamos con serias limitaciones no solo de transporte, sino íbamos a tener serias limitaciones al momento de tener que atender el funcionamiento de esas baterías. Eh, yo hago este comentario porque eso después lo sentimos en los momentos del combate, aunque fue subsanado y suplementado con mucha entrega de todo el personal. Y en el caso particular de nuestra batería, que era la batería C, tener además personal que no se conocía, es decir, nos fuimos conociendo en el tren. Con lo cual empecé a pensar que si había combate íbamos a entrar en combate con gente a la que no conocíamos. Esto es muy importante porque
es central conformar un equipo, ¿no? Voy a hacer un parangón tonto, pero por más que yo elija los 11 mejores jugadores y el mejor director técnico y los tiro a la cancha y les digo vayan a jugar, y lógicamente no van a jugar con sentido de equipo si no se conocen. Esto es lo que nos pasaba en aquellos días. Te dije que salimos de Paso de los Libres el 9, llegamos a Buenos Aires el 11, a Ingeniero White el 12 y ya el 13 estábamos empezando a aterrizar en Malvinas. Así que desde aquel 7 que te dije que los subtenientes, los cadetes se hicieron subtenientes, no había pasado ni una semana y ya estábamos pisando suelo malvinense, y en mi caso particular, con, reitero, 5 de aquellos alumnos que tenía en el Colegio Militar en 1982. En lo personal, yo estaba casado y tenía 3 hijos, Bárbara, Agustín y Hernán, 3 de los primeros, ¿no? Ahora tengo 11, o después tuve 11, así que esos eran los 3 más grandes. Bueno, ahí llegamos a Malvinas. Vos, claro, eso te iba a preguntar, ¿qué edad tenías vos? Yo tenía 27 años. Claro, no eras de esa famosa generación 62. No, no, los La soldados generación. sí, claro, los soldados eran clase 62, los más viejos que por suerte me tocaron en la batería, y los soldados incorporados ese año 82 eran de la clase 63. Yo soy de la clase 54. Por eso Claro, te dije al principio, yo era oficial del ejército con la jerarquía de teniente primero. claro. Y mencionabas esto de qué significaba que un cadete pase a ocupar, bueno, ya en este contexto bélico, el puesto de subteniente, para quienes no conocemos la jerga o bueno, esa organización militar. Bueno, un oficial del ejército tenía en aquella época y tiene actualmente un periodo de formación de 4 años en el colegio militar. Las condiciones de ingreso son tener el secundario aprobado, es decir, el colegio militar es un nivel de educación universitario. De hecho, hoy los oficiales egresan no solo con la primera jerarquía de oficial, que es subteniente, promedio 22, 23 años, sino que además tienen una licenciatura. Eh, Esos 4 años tienen una particularidad propia de la profesión, que es el régimen de internado, no porque sea un capricho, sino porque el régimen de internado obedece primero y principal a un aspecto de formación, que es esto que dije antes, ¿no? Empezar a vivir desde adentro la nueva cultura que implica esa nueva sociedad, que es el ejército, empezar a entender y a absorber las cuestiones propias de la disciplina, del mando, de la obediencia y fundamentalmente del sentido de trabajo en equipo, con lo cual, si vos no haces una convivencia muy ajustada, todas estas cuestiones no tienen forma de arraigarse en los jóvenes que ingresan al colegio militar. Esta es una particularidad de nuestra profesión. Por ahí vos dirás, bueno, para los médicos no hace falta que estén en un régimen de internado, aprenden su métier y salen a curar y a operar y a lo que fuera sin ningún problema. La nuestra es una profesión particular que requiere estas cuestiones muy particulares. Y digo esto y aprovecho el tiempo porque a pesar de la pandemia que vivimos en 2020 y 2021, el Colegio Militar no interrumpió sus cursos de esos años, pero los hizo con la salvedad de que los cadetes, igual que la mayoría de los argentinos, estaban en sus casas. Entonces, se pudieron impartir las cuestiones relacionadas con las materias de tipo académico, pero con muy serias limitaciones con todos los aspectos relacionados a la vida y a la profesión estrictamente militar. Entre ellas lo que acabo de decir, el mando, la obediencia y el sentido de trabajo en equipo. Y eso se vio durante el año fines del 21, cuando los cadetes volvieron
al colegio militar y en el año 22, cuando ya se normalizó la vida, eso se verificó con problemas en el ejercicio del mando. Pensaba, Francisco, que hablar del ejercicio del mando en las Fuerzas Armadas es remitir a que la principal responsabilidad de los oficiales de las Fuerzas Armadas, yo hablo por el ejército, que es lo que conozco en detalle, es conducir gente. Y conducir gente, en el caso límite, como me tocó a mí, es conducir gente al combate. Entonces, no se conduce gente al combate livianamente, ni con una práctica y con un aprendizaje superficial. Conducir gente al combate implica conocer profundamente a todos y cada uno de las personas que dependen de un jefe, conocer su personalidad, conocer su mente, conocer su corazón, para poder, como dicen nuestros manuales, y créeme que es así, influir sobre ellos, persuadirlos, motivarlos para que hagan lo que uno quiere que hagan, en orden a jefe que tiene que cumplir una misión. Y llevar a una persona al combate diciéndole, síganme y te des vuelta y que te sigan, no se logra solamente a los gritos, se logra con un profundo conocimiento de la naturaleza humana y de las personas. Esta es la importancia de la formación del oficial. Sacando, o habiendo sacado, habiendo hecho egresar tempranamente a los cadetes del último año, que recién transcurría un mes y medio de sus 10 años, de sus 10 meses de cursada, perdón, era promoverlos a la jerarquía de oficial y asignarles responsabilidades para la cual no estaban completamente formados ni preparados. Perdona, ahí ya me estás hablando, ¿no? De lo de 1982. Ujú. Claro, porque eso te iba a Estoy hablando. preguntar, es decir, si esa cuestión de la importancia del mando, de la conducción por parte de los cuerpos militares, se notó en este traspaso de cadete a suboficial que vos decías. Eso, si se trasladó en un momento a la guerra y si se notó, evidentemente. Bueno, te lo pregunto vos que sos más conocedor del tema. Bueno, yo personalmente discrepé en aquella época con haber hecho egresar los cadetes tempranamente, porque en el ejército, en el resto del ejército había una gran cantidad de oficiales, con lo cual no se justificaba sacar a estos chicos de su ciclo de formación y abortarles el último año de carrera. No porque eso significara que yo me hubiera quedado, la verdad que nunca pensé en eso. Sigo hoy pensando que fue una decisión equivocada, y que había que haberlos dejado que culminaran su ciclo de formación como corresponde. No obstante eso, a quienes les tocó entrar en combate y los hubo, eh, felizmente se destacaron muy positivamente en el ejercicio de aquella función, aún debiendo conducir gente a la cual no conocían, porque casos notorios del subteniente entonces Vigrela Madrid o Lautaro Jiménez Corbalán o Marcelo Llambías, gente que salió del colegio militar con 20, 21 años, los mandaron a una unidad, esa unidad llegó a Malvinas, les asignaron 30 o 40 soldados a los que no conocían ni habían formado ni nada, y de golpe se encontraron con que tenían que entrar en combate. Bueno, créeme que ninguno falló. Pelufo, en fin, te puedo nombrar varios de aquellos cadetes que fueron al combate. Esto quiere decir que, a pesar de una decisión política o superior equivocada, eh, no quiero no quiero sacar pecho demasiado, pero quiere decir que aquellos chicos estaban bien formados, porque respondieron muy positivamente a una exigencia absolutamente desmedida para la edad y el momento de su formación. Cuando seamos francos, con la mano en el corazón, y pasa en todos los ejércitos y en todas las guerras, hubo también oficiales de mayor jerarquía que no estuvieron a la altura de las circunstancias, y que aún debiendo dar el ejemplo por un mayor grado y mayor experiencia, no lo hicieron y felizmente fueron separados
del cuerpo de oficiales y sancionados como correspondía, ¿no? Así que, Ujú. bueno, Claro. esto. Bien, bien, comprendo completamente lo que mencionas. Antes destacabas un poco esta cuestión de eso, en el contexto en el que lo llaman a ustedes, cerca, bueno, ya del 2 de abril, y que se te acercó un superior y te mencionaba esto de, ojo que esto puede desencadenar en una guerra, ¿no? Que era como, bueno, y el desconocimiento al mismo tiempo, ¿no? En paralelo de lo que iba a ser la Operación Rosario, en definitiva. Ujú. Em, ¿Cuál es tu visión, en definitiva, de cómo se orquestó, se planificó eso? Eh, Tu visión, ya sea en ese momento o actual, bueno, la decisión, en definitiva, de desembarcar y recuperar las islas bajo este operativo, que al mismo tiempo, perdón, se enlaza con esta cuestión de que mencionabas vos del escaso abastecimiento que en un momento se empezó a hacer en las islas, porque, claro, no se tenía premeditado una guerra, en definitiva, sino una recuperación corta, un operativo sencillo y no en lo que, bueno, después desembocó. Bueno, por supuesto, en aquel momento yo no tenía la menor idea de nada, absolutamente de nada, ni de qué iba a pasar, ni cómo iba a pasar, ni qué se había pensado, ni programado, ni absolutamente nada. Me vi envuelto en aquel evento, insisto, entre el 13 y el 14 de abril. El grupo Artillería 3 llegó a las islas y estuvimos allí hasta, no solo hasta el 14 de junio, fecha en que cesaron los combates, sino que en mi caso particular yo después estuve un mes más como prisionero de guerra. Pero volviendo al principio de esto, en aquel momento mi única preocupación era lo que estaba pasando en el día a día, es decir, preocuparme por la gente que me dependía. De mí dependían 70 personas, con lo cual yo no podía estar distraído, tenía que estar muy atento a lo que necesitaban esas 70 personas. Con el tiempo me fui metiendo en Malvinas, pero te estoy hablando ya del año 2008, 2009 en adelante. Me fui metiendo en Malvinas, hice una carrera de grado, hice una licenciatura en Ciencias de la Educación, en la cual tomé contacto por primera vez con el informe Rattenbach, ya que fue material de consulta para mi trabajo final de licenciatura. Después hice una maestría en Defensa Nacional, en donde mi tesis de maestría fue sobre el informe Rattenbach, con lo cual me lo mastiqué completo. En 2011 inicié, y digo inicié con absoluta autoridad, el proceso de desclasificación que culminó en febrero del 2012 con el decreto presidencial que lo hizo público y oficial del Estado argentino. Conozco el informe, lo he usado, he escrito artículos, conozco toda esa historia. Habiéndome metido en el informe, es donde empiezo a entender y a encontrar qué pasó en el 82, qué pasó antes del 82 y qué pasó en el 82. Como vos bien dijiste recién, la recuperación de las islas en abril del 82 no tenía por objetivo final generarle una guerra a Gran Bretaña y sacársela por la fuerza, sino que el planeamiento original y único que había hecho la Junta tenía como premisa algo que el informe Rattenbach precisa, que es el concepto de ocupar para negociar. Es decir, eh, teniendo en consideración que hacía 149 años de la usurpación del 1833 y que desde, te diría yo, las resoluciones de Naciones Unidas, allá por 1960 en adelante, 21 años de insistencia argentina para dialogar y solucionar este diferendo y enfrente una actitud británica de entonces, como también es ahora, de zigzaguear, de hacer fintas, de dilatar, de decir una cosa y hacer otra, y de volver y nunca sentarse plenamente a negociar, el gobierno pensó que era momento de generar un hecho impactante que le dijera a Naciones Unidas y a Gran Bretaña y al resto de la comunidad internacional
vean, Naciones Unidas dice que ustedes tienen que sentarse a dialogar, Gran Bretaña no se sienta, entonces procedemos a ocupar, desalojar a las autoridades, dejar una autoridad simbólica y llamar a las Naciones Unidas y a Gran Bretaña a dialogar y a solucionar este conflicto. Si esto se hubiera hecho como te lo acabo de relatar, hubiera sido una jugada magistral del gobierno y muy probablemente, aunque sea una inferencia contrafáctica, tal vez hoy habría en las islas tres banderas: la británica, la argentina y la de las Naciones Unidas o algún tercer país. Eh, Hasta ahí se había pensado, hasta ahí se había planificado, hasta ahí se habían tomado previsiones, hasta ahí se había hasta practicado la Operación Rosario. Por eso salió todo bien, hasta el 4 de abril. Después pasa lo que ya conocemos, ¿no? Eh, yo digo que, y con conocimiento de causa, que Galtieri no era el general borracho al que todos aluden, porque Galtieri no era borracho y no lo defiendo. Galtieri le gustaba tomar whisky como a cualquiera, pero no era un tipo que se emborrachara con alcohol. Galtieri se emborrachó de plaza, Galtieri se emborrachó con la Plaza de Mayo y se creyó más que Perón y se creyó que toda esa plaza era para él. Y el error fue que esa plaza no era para él, esa plaza era para Malvinas. Ahora, la gente se emborracha, se marea, pierde el pie, y eso no le pasa solo a Galtieri, le pasó a muchísima gente en toda la historia argentina y de Galtieri para acá, ni te cuento. Y a partir de la borrachera de la plaza y de creerse que él era más que lo que estaba pasando, se confundió, como dice el objetivo, el informe Rattenbach, se confundió el objetivo político, que era ocupar para negociar, y se transformó en ocupar para defender y para evitar que los británicos la recuperaran también por la fuerza. Pero créeme que no solo lo dice el informe Rattenbach muy claramente, sino que además fui testigo de los hechos. La República Argentina, en su totalidad, no estaba preparada para encarar una guerra. El ejército argentino nunca había practicado, planificado, teorizado sobre una guerra contra Gran Bretaña en un teatro insular como Malvinas. La Fuerza Aérea Argentina tampoco, y eso es una prueba palpable de eso, es que si vos mirás las fotos de los aviones de la Fuerza Aérea de aquella época, estaban camuflados para operar sobre tierra y no sobre mar, porque la Fuerza Aérea nunca había tenido en su planeamiento, ni en su adiestramiento, ni en su equipamiento, combatir a una fuerza naval o aeronaval. El único elemento que estaba apto para enfrentar un teatro aeronaval era la Armada Argentina, pero resulta que la Armada tenía 8 aviones nada más y la Fuerza Aérea tenía 100 aviones. Bueno, y ahí pasó lo que pasó, es decir, después de decidir empezar a llenar las islas con soldados sin ton ni son, íbamos derecho al desastre, porque no había ni planeamiento, ni preparación, ni equipamiento, ni adiestramiento, ni nada que dijera estas Fuerzas Armadas pueden enfrentar a Gran Bretaña en ese teatro. Y pasó lo que pasó. No estuvo pensado, planificado, ni asumido, ni nada. Por eso el Rattenbach encuadra a la Junta Militar, no la juzga, ni mucho menos la condena, la encuadra en responsabilidades tan graves a la luz del Código de Justicia Militar y del Código Penal eh, que hubieran debido ser castigados, sancionados con incluso la pena de muerte que el Código de Justicia Militar tenía previsto en aquel momento. Esta es la gravedad y la diferencia entre lo hecho el 2 de abril y lo hecho después del 2 de abril. Así fuimos a enfrentar a Gran Bretaña. Bueno, interesantísimo, obviamente, lo que contás y despierta como me parece un montón de ventanas. Pero bueno,
prefiero seguir un poco la hoja de ruta que armé y preguntarte, digamos, ya pensando ahí en el teatro de operaciones, en las propias islas, en pleno combate, preguntarte un poco por, bueno, nuevamente quizás el despliegue de los soldados con los cuales a vos te tocó, digamos, convivir. Sobre el ingenio, hay una cuestión que me soplaron algunas cosas de atrás sobre el ingenio y me dijeron que te pregunte en off, me dijeron en off que te pregunte por o sobre el cofre, mejor dicho. No sé qué habrá detrás de todo esto, pero bueno, escucho obviamente atento tus palabras. Bueno, te dije que el 13 y el 14 de abril llegamos a las islas, aterrizamos en el aeropuerto, que era un caos porque llegaban aviones y como no había ninguna previsión ni preparación, nos amontonábamos en la pista o al costado de la pista, ¿no? En el caso particular, el grupo de artillería 3 entró en posición al sur de Puerto Argentino, no muy lejos, 200 o 300 metros al sur de Puerto Argentino, y a la batería C, a la nuestra, se le impartió la misión de entrar en posición en un lugar alejado de Puerto Argentino, unos 12 kilómetros aproximadamente. Donde termina la ría de Puerto Argentino, estaba en aquel momento el cuartel de los Royal Marines en un lugar que se llama Moody Brook. Moody porque allí desemboca un arroyo que se llama Moody, que corre por un valle que se llama Moody. Moody fue el primer gobernador británico nombrado después de 1833. De Moody Brook hacia Dos Hermanas, por donde discurre este valle, a 2.500 metros es donde la batería C debió entrar en posición, entre los montes Longdon al norte, Tumbledown al sur y Dos Hermanas al oeste. Es decir, en aquel momento éramos lo más alejado de lo que se pensaba que podía ser la zona de combates, porque la defensa inicial, según nuestros comandantes la tenían concebida, consistía en rechazar un desembarco británico que podía ocurrir al norte de Puerto Argentino o al sur de Puerto Argentino en esas playas. Estando nosotros hacia el oeste, estábamos en el fondo del dispositivo y lo más lejos de lo que pudieran haber sido los combates iniciales. La historia quiso que el oeste se transformara en la primera línea, ya que los británicos ni atacaron por el norte ni por el sur, sino que desembarcaron en San Carlos y después se fueron caminando desde San Carlos a Puerto Argentino y atacaron por el oeste, con lo cual nuestra batería pasó de estar en la retaguardia a estar, no digo en primera línea, porque la artillería siempre está 7, 8 kilómetros detrás de la primera línea, pero sí fuimos el elemento de artillería más adelantado que tuvo la defensa de Puerto Argentino. Fuimos el primer elemento de artillería de campaña que entró en combate en la defensa de Puerto Argentino. Y durante varios días fuimos el único elemento que podía responder con artillería a la artillería británica o con artillería en apoyo de los elementos propios. ¿Por qué? Por el alcance. Los obuses Otomerara tienen un alcance de 10.800 metros. Te dije que el grupo estaba 12 kilómetros atrás nuestro, con lo cual apenas llegaban al monte Longdon, las unidades que estaban al sur de Puerto Argentino, y nosotros teníamos capacidad no solo de recuperar distancia porque estábamos al oeste, sino que además nos adelantábamos hasta la zona de Dos Hermanas para recuperar 5 o 6 kilómetros y lograr más alcance. Esto en orden a que el material de artillería británico, que eran cañones del mismo calibre que los nuestros, pero tenían 17 kilómetros de alcance, es decir, 7 kilómetros más que nosotros. Yo grafico esto diciendo un boxeador de brazos cortos debe pelear con un boxeador de brazos largos. Seguramente el de brazos largos puede pegar más fácil que el de brazos cortos, ¿no? Así que esta era la situación eh, de previa y durante los combates. En mayo, el jefe de la batería es herido en un ataque de un cañoneo naval, con lo cual es evacuado, y el teniente Ramos ya había partido rumbo al Monte Longdon, así que yo me encontré solo en la batería
y le pedí a Balsa que me mande por lo menos un oficial para que me auxilie, porque un oficial solo no da abasto para las cosas, y mucho menos con lo que había que hacer allá. Así que Balsa me mandó a dos de mis cadetes, a dos de mis subtenientes recientemente promovidos. Para mí una alegría porque era gente conocida, para ellos también, porque yo era un hombre conocido, y realmente nos manejamos muy bien en los momentos en que debimos entrar en combate, ¿no? Nuestra batería entró en combate por primera vez el 2 de junio y no paramos hasta el día 12 en que se replegó. Eh, Después hablamos de los combates, pero esto del cofre tiene te diría, un costado cómico, si se quiere, que se remonta a 1978. En 1978 yo estaba también en otra unidad de artillería y por el conflicto por el canal de Beagle con Chile en aquella época, eh, la unidad donde yo estaba fue movilizada hacia el sur y hasta la zona de San Julián, que queda sobre el Atlántico, sobre la costa. Y en aquella oportunidad yo pensé que me iba a la guerra realmente, así que me llevé todos los elementos necesarios militares para ir a la guerra. Después no hubo guerra, felizmente, y estuvimos en San Julián 3 meses, así que estuve 3 meses en San Julián con el uniforme militar. Cuando en el 82 me avisan que me voy para Paso de los Libres, dije, bueno, me voy lejos de la guerra, porque esto queda al norte, la guerra es al sur, así que me llevé el equipo militar y me llevé lo que en aquella época existía, que era el cofre de oficial, que es una especie de cajón grande, digo, por el tamaño, ¿no? Cajón grande, tipo de manzanas, pero un poquito más grande, pero muy firme, muy bien armado, impermeable, de madera, pero con interior metálico, resistente al agua, o sea, un cajón interesante y que se usaba como parte del equipo del oficial para llevar cuestiones personales o del equipo o lo que fuera cuando se salía al terreno, a campaña. Así que, además de lo militar, el casco, el fusil, el equipo y todo lo que hacía falta, me preparé mi cofre, tipo valija, digamos, con mis cosas para irme a Paso de los Libres pensando que me iba a quedar en Paso de los Libres y que en Paso de los Libres no iba a haber guerra, obviamente. Así que dentro del cofre puse una radiograbador, puse la máquina de fotos, puse la afeitadora eléctrica, puse la ropa mía, civil, puse vaqueros, zapatillas, pantalón, mocasines, camisa, pijama, pantuflas, pullover, todas las cosas que me hubieran podido servir en una estancia en Paso de los Libres, muy lejos de un conflicto. Y además de ello, de eso me llevé un catre de campaña. Un catre es una cama que yo me había hecho hacer con material impermeable que después me vino bárbaro porque si hay algo que sobra en Malvinas es agua y humedad. Así que partí con el cofre, llegué a Paso de los Libres, bajé del ómnibus, fui a la unidad y al rato estaba arriba de un tren con el cofre, obviamente. Claro. Yo no sabía dónde iba todavía, pero el cofre me acompañaba a todas partes. También crucé a Malvinas con el cofre y también me llevé el cofre a la posición. Así que cuando hubo que acondicionar el lugar donde cada uno de los 70 integrantes de la batería iba a vivir, cada uno empezó a hacer su pozo para vivir, porque el pozo tiene una finalidad muy práctica, es protegerse de eventuales cañoneos o bombardeos. Cuando uno está bajo la superficie está más a resguardo que si está parado a cuerpo gentil. Así que empecé a hacer mi pozo. Y mi pozo tenía dos ambientes, es decir, era una L. En una de las Ls yo había logrado cavar, por supuesto, hay que cavar y buscar, porque o se encuentra arcilla o se encuentra piedra, se puede hacer o no se puede hacer, es un terreno muy complicado el de Malvinas. Así que encontré un lugar donde cavé y lo primero que hice fue poner un piso de madera con parte de los cajones de la munición, cosa que hicimos casi todos.
Arriba de ese piso de madera puse el catre de campaña para que tuviera yo un lugar donde dormir lejos de la humedad, y arriba puse la bolsa de dormir, igual que tenían todos los hombres de esa batería. La única diferencia era que yo tenía un catre, pero era mío, así que nadie me podía decir que no lo lleve. Claro, No era equipo de los soldados, sino que era equipo mío. Y en la otra L, en la otra pata de la L del pozo, acondicioné el bolsón porte-equipo, acondicioné el cofre a modo de mesa de luz, si querés, y ahí tenía mis cosas, que claro. por supuesto iba a usar, porque en Malvinas, en el medio de una posición, en combate, nada de lo que estaba ahí adentro me podía servir, excepto la radio, que sí la usábamos para poder tener información Claro. cuando captábamos emisoras uruguayas o chilenas, muy raramente alguna emisora argentina, podíamos captar Radio Continental a veces. La cámara de fotos, alcancé a sacar 4 rollos de 24 de una vieja cámara de plástico Kodak, que después los británicos me requisaron junto con los rollos, pero la foto tiene otra historia. Eh, y más o menos esas cosas, la ropa civil, pantuflas, pijama, eso nada que Claro. ver. Sí, un día que llegó el radar así del grupo a la posición rumbo al frente, estuvo un par de días con nosotros, así que esos 2 días aproveché el generador del radar, que generaba 220 para afeitarme con la afeitadora eléctrica, una rareza total en ese lugar. Eh, y bueno, el cofre me acompañó hasta que hubo que evacuar la batería, digamos. Gracias a Dios, ningún bombazo le pegó al cofre, así que no fue destruido por la artillería británica. Sí fue destruido el catre, porque un día yo estaba ya en junio, yo estaba en mi pozo, en algún alto del combate, no me acuerdo bien, y uno de los suboficiales, el sargento González Fernández, que estaba en un pozo cerca, que era el pozo del puesto comando, me llamó diciéndome que había llegado el pelotón que traía el rancho y que íbamos a comer y que habían traído algunas cosas y por ahí podíamos hacer alguna torta frita y qué sé yo. Así que me fui rápidamente a donde ellos me llamaban, eh, y al rato, te diría 15, 20 minutos, sentimos un griterío y ruido y una cosa, eh, como mucho despelote, por llamarlo de Mm. alguna manera. ¿Y qué había pasado? Que había llegado un par de camiones para traer munición de artillería, y uno de esos camiones, un Unimog 416, cayó con el tren delantero arriba de mi catre de campaña en la L del pozo donde yo dormía. Así que salvé providencialmente mi vida gracias a las tortas fritas, eh, pero Claro, me, quedé- pero me quedé sin catre, ¿viste? claro. Así que los últimos días tenía que dormir con la bolsa de dormir arriba de las maderas, no importa, se duerme en cualquier parte. Pero el cofre quedó. Cuando nos tenemos que reunir todos en el aeropuerto, ya estoy hablando del 15 de junio, previo a que los británicos nos empiecen a reenviar al continente, yo seguía con mi cofre. Y por supuesto siempre llevaba yo, nunca puse un soldado a que lleve nada mío, me la bancaba yo porque eran cosas mías. Así que me fui con el cofre, lógicamente, ya era incómodo, así que fui tirando cosas hasta que en algún momento lo tiré al cofre. Pero me quedé con la radio, me quedé con la cámara de fotos, me quedé con una bufanda, me quedé, te vas a reír, con el pijama y con las pantuflas. Y con eso me fui al aeropuerto donde nos concentraron, y a la salida del aeropuerto, antes de embarcar a la gente que iba a volver al continente en buques británicos o argentinos, ahí me tocó ser seleccionado prisionero. En el checkpoint me quitaron la cámara de foto y los rollos de foto, cosa que lamenté por no haber tenido la picardía de haberlo enviado en algún vuelo de algún avión antes. Perdón, ahí, Así ahí no te entendí bien. ¿Cómo es entonces que a vos te hacen prisionero en definitiva? que después del 14 de junio, cuando se
firma la capitulación y cesan los combates, Ujú. durante todo el 14 y el 15 los británicos nos hacen quedar en nuestras posiciones y que nadie se mueva, que nadie haga nada. A partir del 15 empezamos a recibir la orden de los británicos de que todas las unidades con sus jefes argentinos debían dirigirse caminando al aeropuerto. ¿Por qué al aeropuerto? Porque si uno mira el mapa de Puerto Argentino y zonas próximas, se va a dar cuenta que el aeropuerto estaba y está todavía en una zona que es como una península grande que comunica al pueblo de Puerto Argentino con un pequeño istmo que existe actualmente. Eh, es más, al este de ese istmo actual está una playa que se llama Surf Bay, que es una playa de arena blanca que parece el Caribe, una playa que tiene olas grandes y donde se hace surf, por eso se llama Surf Bay. Pero en ese istmo, después que nos metieron a todos los que estábamos en Puerto Argentino, adentro de la zona del aeropuerto, de la península del aeropuerto, Ujú. nos empezaron a hacer salir de a uno, digamos, por un punto de control en donde nos quitaban el armamento, fusil, todo el armamento que cada uno traía, casco, y las cuestiones personales. ¿Qué cuestiones personales me quitaron a mí? La cámara y el rollo de fotos. Felizmente, la radio no me la quitaron, así que pude pasar por ese punto de control con mi radiograbador y con un cassette que encontré justo hoy o reencontré hoy. Era un cassette de música de no sé de quién, ni me acuerdo, pero yo le había tapado los agujeritos del cassette. Los más jóvenes no van a entender de qué estoy hablando, los más viejos sí, pero Yo por suerte te llevo a entender. Yo por bueno, suerte te llevo a entender lo que estás diciendo. tapar los agujeritos del cassette significa que ese cassette se podía grabar. Sí. Entonces le tapé los agujeritos, le arranqué la etiqueta de una de las etiquetas, la otra se la dejé para que pareciera un cassette de música, y gracias a eso pude grabar más o menos unos 40 minutos de una noche en la batería que fue la noche del 11 al 12, en donde hay de todo, hay gritos, hay cañonazos, hay un montón de cosas, ¿no? Tengo que digitalizar eso para que no se pierda, pero bueno, ya en algún momento te lo mando y lo escucharás. Así que salvé la radio, salvé el cassette, salvé la bufanda, el pijama y las patutas. Con todo eso me fui al puerto, metido todo en un bollito y por supuesto una manta, también una manta verde del ejército, y algún elemento de la marmita, no cuchillo y tenedor porque son armas, pero sí el plato. Así que con eso y los elementos de cepillo de dientes, pasta dental que todavía tenía y peine, ya no tenía jabón, ya no tenía nada. Claro. Con eso llegué al puerto y cuando llegamos al puerto, el grupo de artillería le ordenaron a Balsa que todos los oficiales excepto uno iban a quedar retenidos como prisioneros. Y un oficial se hizo cargo de los soldados, estos 200 más o menos que yo te dije al principio, los embarcaron en un barco que había ahí, después terminaron en el Canberra y el Canberra los llevó a Puerto Madryn. Pero yo fui en el selecto grupo de los prisioneros, así que Claro. ¿Y cuánto estuviste ahí como prisionero, y digamos? ahí, y ahí estuve hasta el 14 de julio, Un mes. un mes. Después que terminaron los combates, un mes. Y cierro lo del cofre. El cofre ya no existía, por supuesto, Claro. ya se había ido todo el diablo. Pero mis compañeros de camarote pueden dar fe que yo dormía con pijama y tenía pantufla y escuchábamos radio en el camarote. Así que estábamos un poco más cómodos Claro. que el común de los prisioneros que estaban con uniforme militar. Bueno, esa es la historia un poco del cofre. Claro. Bueno, y esto, digamos, como para también ir cerrando, vos volvés al continente y bueno, preguntarte cómo fue tu vida, eso, posguerra, cómo fue tu percepción durante los 80, durante los 90, son décadas, digamos, muy también, muy habladas.
¿Y cuál termina siendo tu visión posguerra? ¿Qué deja el conflicto en definitiva? Ya si querés de lo personal y de lo analítico, lo que dejó en definitiva la guerra del 82. Bueno, antes de entrar en el regreso al continente o en entrar en la nueva etapa otra vez en el continente, ese mes de prisioneros fue un mes muy interesante por varias cuestiones. La primera es porque al término de los combates, en junio, el ejército no sabía qué le había pasado a cada uno de los que estábamos en las islas, ¿no? Las noticias eran difusas, eran confusas, eran cruzadas. Mi ex suegro, que falleció ya, digo mi ex porque yo después me divorcié, era coronel, estaba en el edificio Libertador y él no tenía ninguna noticia cierta de lo que me había pasado a mí, con lo cual mi mujer y mi mamá no sabían qué había sido de mí. En cuestión que estas dos mujeres, las dos, y mi mamá ya falleció y mi ex mujer, se fueron juntas a la delegación de la Cruz Roja en Buenos Aires, allá por el 17, 18 de junio, eh, y allí les dijeron que volvieran el 19 de junio, si no me equivoco, que iban a tener noticias. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos sido trasladados desde Puerto Argentino el 16 de junio a un campo de prisioneros que estaba ubicado en la bahía Ajax, en la zona de San Carlos, en donde funcionaba, mejor dicho, en donde las instalaciones de un viejo frigorífico abandonado habían funcionado. Primero un hospital de campaña británico, después el puesto de comando de Moore y después el alojamiento para los prisioneros de guerra. La Convención de Ginebra dice que los prisioneros de guerra deben tener un trato que es el estipulado en los convenios y que debe haber un delegado de la Cruz Roja que supervisa el cumplimiento de esas cuestiones. Había un delegado de la Cruz Roja, así que la Cruz Roja para el 19 de junio tenía en Buenos Aires un listado de quienes integrábamos ese campo de prisioneros. Así que mi mujer y mi mamá se enteraron que yo estaba vivo en el campo de prisioneros de San Carlos bajo el número de prisionero 410. El otro hecho que me llamó la atención fue que el 9 de julio los británicos ya, bueno, habíamos dejado el campo ese, lo dejamos hacia fines de junio y nos embarcaron en un ferry, el Saint Edmund, y el 9 de julio nos permitieron conmemorar el aniversario de nuestra independencia en la cubierta del barco. Y el 12 de julio, 2 días antes de llegar a Puerto Madryn y ya navegando rumbo a Puerto Madryn, nos pagaron el sueldo de prisionero de guerra. La Convención de Ginebra establece un monto de acuerdo al grado de cada uno de los prisioneros. Para los oficiales subalternos nos correspondían 12 libras esterlinas, así que el 12 nos hicieron salir a los pasillos del barco y en la punta del pasillo había una mesa con un banquito, con 3 ingleses, con una cajita, con un listado. Llegábamos al lugar, nos identificábamos con el número, nos hacían firmar un recibo y nos decían 12 libras menos 4 de alojamiento y comida, 8 en efectivo, y me dieron 8 billetitos de 1 libra. Eh, Nos pagaron el sueldo de prisionero de guerra, para mí una rareza absoluta. Esa misma noche nos avisaron que estaba abierta la cantina, así que en un rato recuperaron toda la guita que nos habían dado al mediodía, porque fuimos a la cantina a comprar, yo me gasté 7 libras en cigarrillos y chocolates, que era lo que más anhelaba en ese momento. 1 libra la hice cuadrito y la tengo colgada acá en mi casa, libra de sueldo de prisionero de guerra. Llegamos a Madrid, nos esperaba el pueblo de Madrid, y ahí empezó la tristeza del regreso, porque la orden fue que no debíamos hablar con la gente, no dejaron entrar a la gente a recibirnos, nos hicieron bajar los toldos de los camiones y pasamos derecho de Puerto Madryn a la base aeronaval de Almirante Sar, donde nos hicieron una pequeña revisación, a los oficiales nos reintegraron el arma
de mano de dotación individual, nos metieron en un avión y a Palomar. En Palomar, primera brigada aérea, Palomar queda enfrente al colegio militar, con lo cual yo dije, si vamos a Palomar, me bajo, cruzo la vía y me voy al colegio militar y ya estoy en casa. Habíamos sido cuatro oficiales del colegio militar, tres instructores de cuarto año y un oficial de intendencia que no era instructor. Pero de Palomar nos fuimos al colegio, nos llevaron a Campo de Mayo. Y en Campo de Mayo había pasado con los que llegaron en junio, que se los había recluido en un centro de recuperación, así se llamaba, donde los tuvieron varios días, yo digo ahora engordando y silenciando, porque allí les hicieron firmar sobre todo a los soldados los famosos informes con la cláusula de no hablar, no decir, no contar, informes que ahora son públicos, así que no estoy diciendo nada que revele ningún secreto. Y a nosotros llegamos allí, los de ese avión, que seríamos alrededor de 70, calculo, intentaron hacernos formar para nada, intentaron nada porque cada uno se bajó del ómnibus y cada uno fue a buscar a su familia. Yo encontré a mi mujer y a mis tres hijos y a mi suegro, así que nos subimos al auto y nos fuimos. ¿De dónde fuimos? Fuimos al colegio militar. Yo le pedí pasar por el colegio militar para que diera a la capilla a rezar, para agradecer por mi vuelta y volver a estar con mi familia. Así que, bueno, me fui al colegio, recé y me fui a mi casa. Y me fui a mi casa. Al mes volví al colegio, sin alumnos, y allí tuve otra muestra de lo que después sería más acuciante y más agudo, que era, yo no podía hablar con los cadetes. Es decir, yo no podía transmitir mis experiencias de combate a los futuros oficiales. ¿No podías por una cuestión tuya o por una directiva de arriba? No, por una orden, por una orden. Ninguno de los que volvimos, que éramos instructores, volvimos a tener cadetes. Y se nos indicó expresamente no hablar con los cadetes. En el caso particular, eh, a mí me designaron, estoy hablando de fines de agosto, septiembre del 82, a mí me designaron auxiliar del oficial de personal del colegio militar, que era un teniente coronel, que cuando le dijeron que yo iba a ser su auxiliar, me llamó y me dijo que a partir de los primeros días de septiembre yo me iba a desempeñar como guía de colegios secundarios que venían a conocer el colegio militar como forma de ir haciendo una especie de conocimiento previo, propaganda o llamarle como quieras, de colegios secundarios de chicos para que ingresen al colegio militar. Así que durante septiembre, octubre y noviembre me desempeñé como guía de colegios secundarios y para el año 83 esperaba tener cadetes otra vez y de vuelta me dejaron sin cadetes, me designaron ayudante, una especie de secretario del jefe del cuerpo de cadetes, con lo cual tampoco en el 83 tuve cadetes. Es decir, yo volví al colegio militar y no hablé con los cadetes, nunca hablé con los cadetes, salvo una sola vez que el jefe de la batería en aquel momento me hizo preparar una exposición y a su riesgo pude hablar con los cadetes, una sola vez. Año 84 y 85 me salió el pase a Zapala, otra unidad de artillería. Me preparé allí para ingresar a la escuela de guerra, ingresé a la escuela de guerra en el año 86 y en el 87, al finalizar el segundo año, pedí mi retiro voluntario del ejército. Estaba podrido, estaba con problemas personales, familiares, económicos, profesionales, enojado con el ejército y con todo el mundo. Nadie me daba pelota, entonces me fui. Ya tenía 6 hijos a esa altura del partido, así que tuve que salir a parar la olla, a laburar. Empecé vendiendo publicidad y parcelas de un cementerio parque, que en esa época arrancaban los cementerios parque al norte de Buenos Aires. Eh, Durante un par de años, después fui asesor de un senador durante 5 años, hasta que en el 95, con un amigo,
armamos una empresa, nos fue muy bien, ganamos mucha guita, hasta el 2001 en que quebramos, el país entero se quebró. Pero aclaro que del 87, cuando me fui del ejército, hasta 2008, yo no volví a pensar en Malvinas, ni a tratar Malvinas, ni a hacer nada de Malvinas, excepto pedidos especiales de mis hijos, que en el colegio cada tanto salía el tema Malvinas y me pedían que les dijera, les contara, o les escribiera, o los ayudara, pero no a dedicarme a Malvinas. En 2008, por intermedio de un amigo, me contactan con un productor de cine que estaba intentando hacer una película para que lo asesore. Lamentablemente, todo ese trabajo que hicimos durante 2008 y 2009 no fructificó en una película, pero por razones ajenas a mi voluntad. Y allí fue cuando en 2005 al 7 hice la licenciatura que te dije antes, después en 2009 y 10 hice la maestría, y ahí sí volví a tomar contacto con Malvinas, con el informe Rattenbach, y a meterme y a estudiar y a investigar y a hablar y a recorrer y a andar y a hacer, hasta que en 2016 fui nombrado profesor en el Colegio Militar de la Nación, donde en el 82 había sido instructor, ahora era profesor, en las cátedras de mando y liderazgo, concursé y gané 2 cátedras, donde sigo desempeñándome actualmente como profesor en esas mismas cátedras. Pero ahí se me abrió un poco más el panorama con los estudios, uno abre la cabeza, abre los horizontes, abre la mirada. Yo tengo una mirada muy, te diría, abarcativa de Malvinas. Eh, yo puedo estar dando una charla de Malvinas como he dado y doy en una unidad básica del peronismo militante de la capital federal, invitado por Leandro Rachid, por ejemplo, o puedo estar en el Círculo de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas en Recoleta, hablando de Malvinas también, o colaborando con el movimiento Jóvenes por Malvinas, o hablando con los cadetes, o hablando en un colegio primario, secundario, o donde me llamen. No tengo ningún problema en encarar a cualquier público de cualquier ideología. En esto de hablar de Malvinas, he adoptado un enfoque y una actitud, te diría, crítica y objetiva para mantener la independencia de lo que digo y de lo que escribo. Me hago cargo de lo que digo y lo que escribo porque lo que digo y lo que escribo lo tengo fundamentado a partir de investigaciones. Hace 12 años que estoy investigando Malvinas, los artículos escritos son producto de la investigación, los libros escritos son producto de la investigación. Hace ya 7 años me divorcié y retomé la vida afectiva con otra malvinera de pura cepa que es Rosana Buber. Y bueno, felizmente, como creo que no podía ser de otra manera, estamos trabajando juntos Malvinas ahora en un proyecto muy interesante que nos llevó el mes pasado a las islas. Eh, y todo eso me sirve para transmitir a los cadetes. Soy docente en la Universidad de la Defensa, soy docente invitado en la UTN de La Plata, anduve por la UADE, anduve por La Matanza, soy investigador de la UNDEF, tengo mi propio proyecto de investigación que dirijo en este momento en pleno desarrollo. Colaboré con el equipo de Rosana en lo que después fue el libro Mar de Guerra, que trabajó la Armada en la Guerra de Malvinas, y ahora estamos trabajando en otro proyecto con un equipo muy interesante de 14, 15 personas sobre 2 combates, los combates del Monte Longdon y del Monte Tumbledown. Que te repito, al principio de la charla te dije que mi batería estuvo en el valle entre esos 2 combates, así que son zonas para mí familiares, ¿no? Y el mes Ujú. pasado tuve la suerte de subir a los montes, caminar y andar, y en el valle encontré mis cosas, encontré mi pozo con la L famosa de el catre y el cofre, encontré las posiciones de los obuses, encontré restos, encontré un montón de cosas. Así que dedicado a Malvinas, donde hay una convocatoria y me llaman, voy sin pensar si es de noche, de día, hace frío o hace calor. Ayer estuvimos justo, no, el sábado, estuvimos en un simposio en el Liceo Militar General San Martín, que empezó a 8 de la mañana y terminó a las 20 horas.
pero vale la pena, Francisco, transmitir lo que significa Malvinas, sobre todo a la juventud, ¿no? Que es la que tiene, creo yo, que levantar el testimonio para seguir machacando frente a los ingleses hasta que las devuelvan. Y con los más grandes, como el mismo sábado, algún asistente ya de mi generación me decía gracias por lo que me dijo, porque no sabía nada de lo que usted contó. Así que Malvinas hoy significa el centro de mi vida y de mi trabajo profesional. Y los 11 hijos también están sobre Malvinas y los nietos también están sobre Malvinas. Así que acá estamos con Malvinas. Bueno, excelente, mejor. Y nada, bueno, por supuesto, muy, muy emocionante y muy lindo lo que decís. Me encantaría hacerte 10.000 preguntas más. Entiendo que tenés otros compromisos, eh, pero bueno, seguramente va a quedar ahí latente otro encuentro o bueno, más información, pero creo, Héctor, que has abonado con un montón de cosas y obviamente tu testimonio es muy, muy rico al respecto, muy abundante. Efectivamente, alguien de tu trayectoria tiene un montón de cosas para contar y aportar. Así que bueno, mi agradecimiento por bueno, todo lo que has abordado. Así que, A bueno, tus órdenes, Francisco, a tus órdenes cuando quieras y donde quieras, y de lo que quieras siempre que yo sepa. Cuando no sé, digo eso no lo sé y me callo la boca. Pero cuando hablo es porque tengo fundamentos para decir las cosas que voy diciendo. bueno, Héctor, de mi parte te agradezco muchísimo nuevamente y hasta una próxima ocasión. Mil gracias, Francisco. Saludos a todos y quedo a disposición tuya y de tu público. Un abrazo grande. Dale, un saludo grande, ¿eh?